trabajo se puede hacer en un grupo de 3 personas. ¿Cuántos somos? No sería conveniente porque somos muy pocas personas. Es que, profe, disculpe, es que yo no tengo grupo. ¿Qué problema con Mm, eso? no tienes grupo. Sí, no tengo grupo. Entonces te quieren acoger. Y entonces Jonathan, yo le pregunté a Jonathan, entonces yo le digo, pues voy a preguntar al profe a ver si se puede. Bueno, hagamos lo siguiente, entréguemelo en ese grupo de tres y vamos revisando. El tema ahí es que obviamente el nivel de calificación crece un poquito, porque obviamente debe tener, el contenido debe ser un poco más relevante que si hay un grupo de dos. Ok, profe, muchas Sí, gracias. señor, muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, lo que les traía para hoy era el tema de los impactos que puede generar las vulnerabilidades en los activos. Eso es un tema bien, bien interesante. Eh, Aquí es un recorderis de que tenemos varias fuentes de consultas, lo que son las bibliotecas, que está en institución, pero hay otras fuentes externas que son de gran importancia, como lo es las fuentes como ISACA, ASIS, LACNIC, SANS, CISPE, BCP, o sea, hay varias instituciones alternas que manejan los temas de riesgo y los temas de seguridad. Fuentes en inglés es fundamental. Ahora, un poco sobre la primera actividad. Seguramente ya la han venido trabajando. Digamos que la actividad es un poco simple en su contexto, pero un poco más elaborada en los resultados. Está asociado al levantamiento de activos sobre un caso de estudio y la forma como podemos clasificar estos activos y encontrar las vulnerabilidades que pudiesen tener. Por eso la intención de este encuentro es mirar un poco de lo que son las vulnerabilidades dentro de los activos de información y cómo de una u otra manera eso impacta o logra impactar los temas de riesgos. Un poco rápidamente de los activos, pues hay muchos tipos de activos de información, están los empresariales, los personales, están activos asociados a lo económico, a bienes muebles, bueno, hay una serie y una gama grande de lo que son activos de información que normalmente siempre manipulamos y siempre tenemos contactos con ellos. El tema interesante ahí es y cómo saber cuánto cuesta un activo de información. Entonces hay dos puntos de vista. El primero, el financiero. Si se le pregunta a un financiero, él va a sacar una tabla financiera y va a decir, ese portátil vale 4 millones de pesos. Lo interesante ahí es, bueno, ¿y la información que tiene el portátil cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, la base de datos de clientes? ¿Cuánto cuesta la base de datos de carteras, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar? Eso el financiero no te lo va a decir. Entonces, ¿cómo valorarlos? Hay varias alternativas. ¿Qué pasa si la información se pierde, se altera, se modifica? ¿Cuánto cuesta su uso? ¿Qué pasa si yo no tengo esa información en el futuro o si la necesito en un futuro para tomar decisiones? Todo el tema de Big Data, todo el tema de inteligencia de negocios, todo el tema de la potencialización que están haciendo ahora de blockchain sobre Big Data y bueno, y todas esas combinaciones que extraen información y los famosos cubos para encontrar respuesta a muchas preguntas. ¿Qué pasa si yo no la tengo? O si la tengo en el futuro y esa información no es fiable. Eso es una problemática. ¿Qué pasa si la competencia tiene más información que yo sobre un mercado? ¿Qué pasa si no la tengo disponible en un momento de una toma de decisiones? Entonces hay muchas formas de una otra manera, valorar esa información en el tiempo. Pero esa información como activo tiene vulnerabilidades. Todos los activos de información tienen vulnerabilidades. Y el tema aquí es que las vulnerabilidades como tal es el tema fuerte, es el tema que realmente determina los análisis de riesgos, es el tema que determina qué tanta seguridad necesito o qué tanta seguridad debería yo estar proyectando en un futuro. La vulnerabilidad pues es un fallo de seguridad, es la falencia de un control, es un hueco, es algo que me falta, eso es una vulnerabilidad.
y tiene tres características importantes. La primera, que a través de esta siempre se genera el riesgo, siempre. Usted puede tener muchas amenazas, las amenazas es un ente externo al sistema, pero si usted no tiene una vulnerabilidad, pues no vas a tener un riesgo. Al contrario, si funciona diferente, usted tiene una vulnerabilidad y es posible que en algún momento llegue una amenaza o se cree amenaza nueva, entonces te va a generar un riesgo. Puede ser difícil de identificar en la medida en que muchas de las veces desconocemos nuestros activos de información. No sabemos qué tenemos, no sabemos en las redes cuántos routers tenemos, cuántos switches, cuánto de muchas cosas. Es muy difícil saber eso. Si no tenemos ese inventario, pues no vamos a saber cuántas vulnerabilidades tenemos. Y el otro concepto es que no son generalizadas. Las vulnerabilidades deben concentrarse de acuerdo o a un grupo de activos de información o a un tema individual. No son los mismos las vulnerabilidades que tiene un sistema operativo a las que tiene una aplicación web. Son totalmente diferentes, o a las que tiene un sistema de networking, o a las que tiene un smartphone, o a las que tienen los dispositivos de IoT. Son diferentes. Entonces no es importante generalizar porque las vulnerabilidades no funcionan de esa manera. Ahora, los activos tienen vulnerabilidades. Cuando una amenaza explota una vulnerabilidad en un activo, se me genera un escenario de riesgo, y esa es la definición de riesgo. Es cuando una amenaza explota una vulnerabilidad que tiene un activo y me genera un impacto negativo en el sistema. Entonces, en la medida en que yo pueda proteger este activo de información, en esa medida, yo de una otra manera estaría un poco más tranquilo, porque la reducción de la brecha de seguridad empieza a tener otro contexto. ¿Y cómo reduzco yo los riesgos? Hay muchas estrategias. Intento controlar la amenaza, intento controlar la probabilidad del impacto, o busco la forma de reducir la vulnerabilidad o buscar mecanismos que eviten que alguien explote esa vulnerabilidad. Algunas vulnerabilidades, esto es simplemente un recuento, tema de falta de parches, no hay procedimientos, no tengo un inventario de activos, no tengo una protección adecuada en los elementos tecnológicos, no tengo implementado o tengo problemas en el control de acceso físico o lógico, no tengo un proceso o me falta un proceso de continuidad de negocio, temas de gestión de crisis, recuperación ante desastres, temas de responsabilidades sobre los activos. Estos son, digámoslo así, unas vulnerabilidades generales. Hay otras que son mucho más técnicas, como lo es puertos abiertos, temas de la inyección de código, que es una amenaza que me explota una mala configuración en los sistemas y en las herramientas, un Apache con plugins activos. Bueno, hay mucho más alrededor de las vulnerabilidades. Ahora, yo tengo un activo de información y cómo sé cuántas vulnerabilidades eventualmente puede tener. Entonces, una de las formas que se tiene es buscar en las bases de datos de vulnerabilidades. La más conocida y reconocida por su grado de información que tiene es la primera. La CVE, estamos por aquí en la CVE, yo puedo buscar, dependiendo de la tecnología, el software, la plataforma o el proveedor, qué vulnerabilidades tiene. Y me va a entregar toda la información respectiva a los temas de vulnerabilidades. Cuál es el impacto que genera, qué probabilidad tiene, cómo es el vector de ataque, quién es el proveedor, si puede ser explotada, si hay alguna solución. Entonces es muy fiable en el sentido de que es la que más información en términos de vulnerabilidad tiene. Hay otras como lo que es BookTrack ID, que también tiene alguna información también asociada a la vulnerabilidad. Igual hay otras fuentes, los mismos proveedores son los que cuando quieren revelan que tienen vulnerabilidades antes de que un grupo de hacking por ahí se las descubra.
Entonces, cuando ellos ya la revelan, pues es claro que si esa tecnología la tenemos en nuestra organización, ahí ya tenemos un riesgo. Ya tenemos un riesgo que de una u otra manera tenemos que empezar a controlar. Dentro del tema de vulnerabilidades, hay dos estadísticas que les traigo. Esta es hasta diciembre del 2017. En el 2017 se presentaron más o menos 14.600 casos de vulnerabilidades reportadas y explotadas, o sea, un tema gigante. Eso fue un aumento del 120% sobre el 2016. Vemos como Android sigue superando las barreras de las vulnerabilidades. En el 2017 obtuvo 735 fallos con respecto a otro sistema operativo de móviles, la mitad. Y el que realmente disparó las estadísticas fue este señor, WannaCry, un ransomware. Malware cuyo objetivo final es secuestrar información. Ese fue el que levantó realmente las estadísticas y de una u otra manera pues constituyó ese aumento gigante en las estadísticas de vulnerabilidades. Aquí lo vemos. Este sí es una estadística justo de la CVE, de la base de datos de búsqueda de vulnerabilidades. Aquí tenemos la CVE. Y cómo desde el 1997 se ha comportado el sistema de vulnerabilidades. Es muy probable que aquí, en este aumento, es en el auge de los smartphones, que más o menos fue por esos años. Entonces, claro, lo novedoso es qué hago yo con esto, un hacking, un malware, una inyección. Los proveedores empiezan a configurar temas de seguridad, empieza a caer el tema y bueno, y aquí como se puede apreciar, pues 2017 es el top de los años que más vulnerabilidades en la historia se ha generado. Y obviamente todo el mundo se mueve con respecto a eso, porque hay vulnerabilidades para todo tipo de activos. En esta diapositiva hacía un recuento de lo que es el proceso de gestión de riesgos. Yo tengo que tener un levantamiento de activos. Ese levantamiento de activos hay que darle una clasificación para mirar el nivel de impacto. Si de una u otra manera se me genera un riesgo. Luego de eso, entonces hago un listado de amenazas y vulnerabilidades. En ese listado de amenazas y vulnerabilidades, pues yo lo puedo sacar de una lluvia de ideas, porque tengo un histórico, porque tengo un archivo, porque los proveedores me dicen que hay ciertas vulnerabilidades, ciertas amenazas en los sistemas. Bueno, hay varias fuentes. Cuando ya tengo esas dos agrupaciones, voy al tercer paso, que es la generación del escenario de riesgo. Y ahí es donde obtengo, de una u otra manera, la forma de calcular la probabilidad y el impacto que me puede generar. Entonces, el escenario de riesgo se constituye cuando una amenaza potencial puede explotar esa vulnerabilidad en ese activo. Ese escenario de riesgo yo lo tengo que calcular en dos dimensiones. ¿Qué tan probable es que ocurra? Y si ocurre, ¿cuál es el impacto negativo que me genera? Entonces aquí, por eso es importante en este paso 3 definir esas tablas. Una vez defino yo las tablas, califico. Voy a la calificación del riesgo y entonces eso me genera un mapa de colores. El alto, el medio y el bajo, o si son 4 colores, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Seguramente ustedes habrán visto alguno de esos mapas de colores. Aquí en la segunda actividad vamos a ver y a trabajar con ese mapa y vamos a obtener un mapa de riesgos asociado al caso de estudio. Entonces, de los riesgos altos, yo debo proponer un plan de tratamiento, unas medidas que me ayuden a reducir esos riesgos. Los riesgos no se eliminan, no hay cómo eliminar los riesgos, excepto si el sistema de referencia desaparece. De resto, lo que se hace es reducción de riesgos. Cuando se reducen los riesgos, queda una cosa que se llama el riesgo residual, que es aquel riesgo que queda después de la implementación de los controles. Entonces yo esas medidas de tratamiento, pues se supone que yo las debo implementar para luego continuar nuevamente con el proceso de análisis de riesgos, que es un ciclo completo. Es un ciclo completo. No sé si hay preguntas hasta aquí.
No, profe, está bien. Perfecto. Aquí, esta es la gestión del riesgo bien vista desde el PHBA, el planear, hacer, verificar y actuar. En el planear hacemos la identificación de los problemas, o sea, hacemos un mapa de riesgos. ¿Cuáles problemáticas tenemos? ¿Cuántos impactos negativos tenemos? Hacemos un análisis de la situación de actuar y hacemos una valoración. Luego de que hacemos esa valoración, vamos a seleccionar los controles o los mecanismos de tratamiento que más se ajusten a la reducción de ese riesgo. Entonces, en el planear nos ocupamos de una estrategia de reducción de riesgos. ¿Para qué? Para luego ir al hacer e implementar esa estrategia. Entonces, dentro del hacer vamos a implementar los parches o el sistema de detección de intrusos o el sistema de antivirus o las contraseñas que son más largas, más complicadas, menos complicadas. Bueno, hay muchos mecanismos de tratamiento. Luego pasamos al verificar. Dentro de ese verificar, entonces está: ¿los controles fueron eficientes? ¿Los controles fueron eficaces? ¿Sí reducieron el riesgo? ¿O definitivamente no hay reducción del riesgo? ¿Realmente los controles están enfocados en qué? En la vulnerabilidad, en la amenaza, en la probabilidad, en el impacto. ¿En qué? En resumidas cuentas, ¿cómo nos fue con el tratamiento de los riesgos? Para luego pasar al actuar. Y es la medición de esos controles. Si los controles fueron efectivos, eficaces y eficientes. ¿Cuáles fueron los mecanismos de tratamiento utilizados y si realmente esos sí fueron los que son? ¿Cuáles son las acciones correctivas, preventivas y de mejora que me va a ayudar de una manera posterior a volver al proceso de planificación? Ok, entonces voy a volver a hacer el mapa de riesgo. Ya yo sé que hay unos controles que no me van a funcionar, pero vuelvo y ejecuto el ciclo. Y ahí me voy con todo el ciclo PHBA para la gestión de riesgos. Ese es en resumidas cuentas el ideal que deberíamos de hacer. ¿Cada cuánto? La recomendación es al menos cada año. Cada año hacer una revisión en el mapa de riesgos. Algunos dirán, no, yo lo voy a hacer cada 6 meses. Bueno, seguramente el sistema es un poco pequeño y da la posibilidad de que sea cada 6 meses. Pero cuando el sistema es un poco grande, el mapa de riesgo realmente para hacer la implementación, la verificación y la medida de los controles, 6 meses, créanme que es muy, muy poquito para hacer todo el ciclo de vida del riesgo. Eso realmente era lo que les quería comentar en este encuentro sincrónico, y es la estrategia de gestión de riesgos basada en vulnerabilidades y cómo las vulnerabilidades caracterizan los activos, donde podemos encontrar listas de vulnerabilidades y la importancia real de estar reduciendo esas vulnerabilidades para que, en resumidas cuentas, podamos reducir los riesgos. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta aquí. No, profe, pues a aportar algo lo que tú decías sobre el tema de los tiempos, que a veces no dimensionan bien el tiempo que tarda atacar los riesgos, atacar esos riesgos, digamos, en las medidas correctivas y preventivas. Y cuando colocan un corto y van a revisar, no alcanzó para poder terminar de mitigarlos. Es correcto. Entonces es muy, muy corto pues, lo que tú dices sobre los tiempos y medirse. Tú dices que un año y a veces dicen, pero es que eso es mucho tiempo creen que es algo muy sencillo, pero cuando llegan al límite, ahí es donde se dan cuenta que necesitan mucho más para poder resolver el tema. Claro, entonces uno se pone unas metas bastante atractivas en la empresa y realmente de atractivo no tiene nada por cumplimiento, porque es que gestionar los riesgos en términos de el hacer y el verificar es complicado con la tecnología. Pensar en que vamos a parchar todos los sistemas operativos en un mes, créame, eso es imposible. Eso se tiene que tardar casi 6 meses,
porque hay que hacer pruebas de laboratorio, mirar que el sistema sí suba, que las aplicaciones no se dañen, y si se dañó una aplicación, hasta ahí llegó el tema. Nadie va a volver a probar que se hagan parches, y bueno, eso es un proceso. Ahí el mensaje, y muchas gracias por el aporte, el mensaje es que tenemos que ser cuidadosos cuando calculamos cuánto nos podemos demorar para el siguiente mapa de riesgos. Ese es el mensaje, hay que ser cuidadosos. Obviamente tampoco decir que el mapa de riesgo lo vamos a hacer cada 5 años, ¿cierto? Pues en 5 años la tecnología ha cambiado tanto que pues solamente hagamos un recuento. Hace 8 años los smartphones realmente casi que ni existían. Y hoy hay unos aparatos que son más poderosos que un portátil. Y solamente han pasado de 6 a 8 años. Entonces hay que ser un poco más realista con ese tema. No sé si los otros compañeros tienen alguna duda o alguna pregunta. No, profe, ninguna duda. Ok, Todo muy No, claro. señor, gracias. perfecto. Bueno, entonces demos por terminado el encuentro de hoy. Les ofrezco disculpas por si tuvimos problemas en la plataforma y un problema de comunicación. Recuerden que todos los jueves a las 7 tenemos encuentro sincrónico en el mismo enlace, exactamente el mismo enlace, que es el que tenemos programados para las 7 sesiones que tenemos y para que podamos ahondar en estos temas. Profesor, disculpe, Sí, una pregunta. ¿Plazo máximo para entregar la primera actividad está para sigue siendo el lunes? el 22, sí, sigue siendo el lunes, porque la otra es un poquito más larga, entonces es importante que no se traslapen los tiempos. Ah, listo. ¿Listo? Perfecto. Sí, señor. Ok. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por conectarnos y poder entregarles este poco conocimiento y poder participar. Si tienen alguna duda de la actividad, recuerden que o el foro o en el chat o una llamada, no sé, tenemos varios mecanismos pues para hacer el tema por si tienen alguna duda. Y no, Vale, profe, muchísimas ok, gracias. y una feliz noche, que descansen. Feliz noche. Gracias, profesor. Igualmente, profe, gracias. Gracias.